privilegio estar este día aquí y agradezco la generosidad de mis colegas de darme la oportunidad de iniciar los trabajos del coloquio con esta presentación. Originalmente mi charla estaba programada para el día de mañana, pero hubo necesidad de hacer un enroque porque la persona que va a estar con nosotros mañana no pudo trasladarse el día de hoy. Entonces yo voy a platicar un poco sobre el campo de oportunidad que representa para quienes trabajamos en estudios económicos aplicados, estudios económicos regionales aplicados, el campo de oportunidad que representa el trabajar con modelos regionales multisectoriales en la coyuntura actual en México. Y para hacerlo, pues voy a hacer un poquito de historia, viene al caso porque estamos celebrando el 20º aniversario del Centro de Investigaciones Socioeconómicas y voy a tratar de platicarles un poco cómo llegué a este tema, por qué surgió este tema como una de las agendas de investigación de mi trabajo en el centro. Yo tuve oportunidad de estudiar en esta universidad, una universidad pública, en la época de expansión cuantitativa del sistema universitario en México. Nuestros profesores eran egresados de estudios de licenciatura. Salían de las aulas y regresaban a ellas como profesores. No había una profesionalización del trabajo académico. A mí me gustó desde joven la actividad docente y de investigación. Y siendo estudiante en la Escuela de Economía, entonces Escuela de Economía de esta institución, aquí a unos pocos metros, estábamos en aquel tiempo a espaldas de la rectoría, cuando me tocó a mí ser estudiante de los primeros ciclos de la Escuela de Economía, tuve oportunidad de empezar a trabajar como maestro adjunto y luego tuve oportunidad también de trabajar como profesor en la Escuela Preparatoria Popular. Era una preparatoria para trabajadores que sostenían con su actividad estudiantes de las distintas escuelas de la universidad. Eso fortaleció mi gusto por la actividad académica y también motivó el que realizara estudios de posgrado. En las fases finales de mi formación en licenciatura, como había pocos maestros en materias especializadas, teníamos oportunidad de invitar colegas o profesores más bien de distintas instituciones y así trajimos a la universidad algunos profesores del Colegio de México, del CIDE, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, a darnos cursos cortos que ampliaran nuestros horizontes. Estuvo por aquí pues, profesores de la talla de Samuel Lichtenstein, un experto en política económica, maestros como Rogelio Huerta, Arturo Huerta, Carlos Rico, y bueno, eso motivó el desarrollo de esa vocación. Hice los estudios de posgrado en la Facultad de Economía de la UNAM, con excelentes profesores. Aquí está una de mis maestras, la doctora Lidia Domínguez, que hacía suspirar a varios de los estudiantes, una maestra muy guapa y sigue siendo muy guapa, y que era una excelente, y es una excelente profesora de teoría económica. Aprendimos muchísimo con ella, como con muchos otros maestros que tuve la oportunidad de tener como profesores. Ahí mismo estuve como profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, estuve como adjunto en la división de estudios de posgrados del maestro Rui Mauro Marini, en los cursos de Economía Política, y emprendimos los estudios de doctorado. Toda esta formación fue con apoyo del CONACYT, fue con un apoyo complementario también de mi institución, la Universidad Autónoma de Coahuila. Y al regresar a México me encontré que, a pesar de que había participado en un programa de formación de profesores,
no podía regresar yo a la universidad. Porque la dinámica de la vida académica en nuestras instituciones en esa época y todavía en el presente estaba muy orientada por la politización. En nuestra institución todavía hasta hoy los procesos de elección de autoridades son paritarios, votación universal y directa, sin ponderación, y eso hace que los procesos de selección de autoridades sean muy competitivos y muy desgastantes para la vida académica. Entonces no había oportunidad de regresar a la actividad académica en la universidad en ese tiempo, y ingresé a trabajar en la Antonio Narro. Ahí terminé mis estudios de doctorado. Yo me especialicé en el área de finanzas y empecé a relacionarme con académicos de otras instituciones, algunos que ya había conocido durante mi maestría, durante mis estudios de doctorado en Francia, y concursé por una plaza en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y aquí está Nacho el día de hoy, que también me recuerda esa etapa de mi vida, que tuve la oportunidad de, por un corto tiempo, estar en la Ciudad de México como profesor del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa. Eran tiempos muy duros, eran tiempos en los cuales no era posible vivir del trabajo de profesor. Había que tener, yo tenía la oportunidad que tenía el sabático el medio sabático de la Universidad de Coahuila y mi trabajo como profesor en la UAM, pero los demás colegas no, ¿verdad? Entonces tenían que trabajar para vivir, y lo que ocurría es que había poca vida académica en las instituciones en ese tiempo. Desconozco cómo sea el caso ahora, pero en aquel tiempo pues prácticamente no había mucha vida académica en las instituciones, y yo tenía la oportunidad de tener el mismo trato con la gente, o mejor, estando en Saltillo que estando en la Ciudad de México. Porque cuando estaba yo en la Ciudad de México hacíamos una cita y me cancelaban porque ahí vivía, no había problema para reprogramarla. Yendo de fuera era más difícil. Hacía una cita y normalmente me la respetaban, tenía la consideración de respetar esa cita. Entonces yo tomé la decisión en aquel tiempo de regresar a Saltillo, y busqué la forma de reorientar las baterías hacia un ámbito de trabajo en el que pudiera aprovechar la experiencia de mi formación en la maestría y el doctorado. Yo trabajé finanzas con un profesor que se llama Michel Aglieta, fue mi director de tesis, y no veía yo mucho campo de aplicación a mi área de especialización en una universidad en provincia. De manera que empecé a reorientar mis baterías, y cosas del destino. Durante mi estancia en esa época conocí al entonces representante de la universidad en la Ciudad de México, que era el maestro Remigio Valdés, y a mi regreso a la ciudad de Saltillo, pues él fue electo rector de la universidad, y me invitó a colaborar con él en la coordinación de estudios de posgrado e investigación. Y ahí empezó a surgir la idea de cómo abrir un espacio de actividad académica en una institución como la que tenía, con las características que tenía la universidad en ese tiempo. Una institución muy politizada, con poca vida académica, con pocos profesores, con estudios de posgrado. Para que se den una idea, bueno, pues en aquel tiempo difícilmente el 8% de los profesores tenían un posgrado. Eran profesores de licenciatura, la mayor parte profesores por hora, en una institución profundamente politizada. Y el área de oportunidad, viendo la estructura jurídica que tenía la universidad, fue impulsar la creación de centros de investigación. Y así surgió la idea del Centro de Investigaciones Socioeconómicas. Tuve yo la fortuna de leer un trabajo de Krugman sobre geografía y comercio, que me dio la expectativa de aprovechar de alguna manera la formación en el área macroeconómica y en el área de finanzas con estudios de carácter regional en el marco de un proceso de integración acelerada que se estaba viviendo México en esa época. Les estoy hablando del año 1988. México había
sido recientemente aceptado en la Organización Mundial de Comercio. Y así surgió la idea del Centro de Investigaciones Socioeconómicas. El mismo nombre, que es una herencia que acarreamos hasta ahora, pues fue una concesión para abrir el espacio de oportunidad. Le llamamos Centro de Investigaciones Socioeconómicas para no declarar abiertamente su vocación real, que era Centro de Investigación en Economía Regional Aplicada, porque era muy difícil plantear la existencia de un centro con esa área de especialización a un costado de la Facultad de Economía. Y le llamamos centro y no instituto o facultad porque, de acuerdo a la reglamentación hasta hoy día vigente en la universidad, las escuelas, facultades e institutos tienen una estructura de gobierno basada en consejos directivos paritarios. 4 profesores, 4 estudiantes, un voto de calidad del director y procesos de elección con las características que ya señalé. Entonces era, en mi percepción, muy poco factible tener un espacio de oportunidad para un trabajo serio en esas condiciones. Entonces así surgió, y por eso surgió con esas características, el Centro de Investigaciones Socioeconómicas, con la vocación que ya señaló el doctor Braham durante su presentación. Es en el marco del proceso de transformación de la política comercial en México, cómo entender, cómo analizar, cómo explicar los patrones de relocalización de la actividad económica en México, con las herramientas analíticas de un campo de especialización en economía, que es economía regional. Y así entramos a esta actividad. Posteriormente tuve oportunidad de dirigir esta universidad como rector, y en ese entonces se lanzó el programa de maestría en economía regional, inicialmente en asociación con el Colegio de la Frontera Norte, un programa conjunto, y posteriormente ya como un programa independiente de la Universidad Autónoma de Puebla. Y así entré yo a esta actividad. No sé si hay oportunidad de bajar la intensidad de la luz aquí al frente para que se vea la pantalla. Bueno, un poco para tener, no sé qué fue lo que hice, pero ya